Hola, soy Jaime Greenberg y esta es la cuarta y última edición del ciclo Yo abro el museo en casa, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, que tan gentilmente ha permitido la difusión del Museo de Maquetas que tenemos en la Facultad de Arquitectura hace ya 30 años. Vamos a compartir pantalla y vamos entonces a comenzar justamente con el constructivismo ruso, que ya habíamos visto algunas piezas de Chernikov, y ahora nos vamos a concentrar en Tatlin, en el Monumento a la Tercera Internacional, esta primera imagen que brinda el diálogo dentro del museo, estas cosas mágicas que se producen entre la obra de Tatlin de los años 20 y el Guggenheim de Wright de finales del 50. Es muy interesante cómo se van produciendo estos diálogos internamente dentro del museo. Aquí podemos ver la pieza individual, donde se puede ver la idea que tenía Tatlin de la doble circulación, la doble helicoide, que en realidad, si recordamos, ya estaba en el Palacio de Chambord, ¿no es cierto?, los palacios de la Loire. Y la doble helicoide refiere al movimiento de la gente. Hay todo un tema en el constructivismo ruso que tiene que ver con la revolución bolchevique y que es el movimiento de la gente. Tenemos que entonces remitirnos a las películas de Dziga Vertov, por ejemplo, y el acorazado Potemkin, donde podemos ver la gente desplazándose en masas. Y de alguna manera Tatlin se imaginó esta gran helicoide casi como una torre de Babel, ¿no es cierto?, donde se puede imaginar cómo las multitudes van subiendo a lo largo de esta estructura metálica. Esta estructura metálica que es como una estructura descarnada, a diferencia de lo que era la arquitectura clásica, maciza. Esta es una arquitectura donde se expresa el material. Pueden ver también el ascensor inclinado que había diseñado, y de alguna forma esta idea también de que mientras la vas recorriendo a la obra, cómo va cambiando, ¿no es cierto? Va cambiando toda su perspectiva, su manera de concebirla. No hay un eje de geometría justamente porque todo este periodo tenía que ver con una revolución y entonces había que romper con la tradición de la geometría. Y fíjense que saltamos abruptamente de Tatlin, del constructivismo, a Stirling. ¿Y por qué lo hacemos? Stirling, con esta obra de Olivetti, ¿no?, finales de los años 60. Stirling fue un maestro de la arquitectura después, digamos, de los grandes maestros, después de Le Corbusier, después de Wright, después de Aalto, después de Mies, porque Stirling toma todos los postulados del movimiento moderno, pero sin embargo empieza una reflexión. Fíjense que después vino el Tim Tem, ¿no es cierto? El Tim Tem, que reflexiona sobre todos los modos de habitar, sobre las tipologías de vivienda, Kenzo Tange. Pero Stirling es como el padre de la primera ruptura, ¿no es cierto?, con, digamos, lo estricto de lo que fue el Congreso de la OMA. Y entonces esta obra muestra, fíjense, la circulación, la estructura circulatoria, donde hay una rampa, el espacio central que tiene que ver con un pequeño auditorio incorporado con todo el proyecto, y también esta idea de que va girando y se va viendo la obra de distintas maneras. De qué manera Stirling toma todas estas enseñanzas de la época constructivista, ¿no es cierto? Fíjense, acá se ve perfecto la rampa dentro, al igual que la helicoide en la pieza de Tatlin. Y si estudian la Universidad de Leicester, la emblemática obra de Stirling, que es anterior a esta, hay justamente un auditorio que refiere también al proyecto de los cines de la época del constructivismo ruso. Entonces yo creo que es interesante empezar a encontrar estos hilos históricos, ¿no es cierto?, en el siglo XX, y cómo pasamos del constructivismo ruso a Stirling. Y aquí pueden ver esta idea ya del espacio flexible interior. Hay unos dibujos muy hermosos de esto, hechos por Leon Krier, esos dibujos a mano que él hacía blanco y negro, y que de alguna forma Stirling luego, como profesor en la Universidad de Stuttgart, hacía cursos que de alguna manera reflejaban esa manera
que yo diría que fue el comienzo del posmodernismo, porque Stirling termina su obra dándole comienzo al posmodernismo. Y vamos para atrás nuevamente y nos vamos a la Bauhaus. Es maravilloso porque es un poco lo que está sucediendo en el museo, ¿no es cierto? Esto de ir para adelante, ir para atrás, moverse dentro de las épocas. Y esta es la escalera de la Bauhaus, que ha sido totalmente reciclada, totalmente renovada, está realmente maravillosa, es un museo. Después de la pandemia yo los invito a que vayan, realmente un viaje a Dessau es a 1 hora de tren de Berlín, y poder recuperar esta idea moderna de Gropius y todo su grupo de arquitectos, pero esta idea de la escalera, ¿no es cierto? La escalera que nuevamente sintetiza el movimiento. Fíjate cómo estamos todo el tiempo hablando de cómo se mueve la gente, porque finalmente nos movemos dentro de la arquitectura. La arquitectura es un lugar que nos permite, a partir del movimiento, percibir el espacio. Y de alguna manera también el juego con la luz, como la luz, como decía Le Corbusier, ¿no es cierto? La arquitectura es el juego de los volúmenes bajo la luz. Y quise mostrar esta foto que es del viaje a Alemania que hice con mis alumnos en el 2014, y justamente hicimos un workshop con la facultad que está al lado se llama DIA, y que la dirigía el arquitecto Jacobi, y que hicimos un ejercicio sobre la casa de los profesores, una experiencia inolvidable. Pasamos a Mondrian, pero no Mondrian porque esta fuera una obra de Mondrian, porque Rietveld como arquitecto, al diseñar la casa Schroeder, toma los postulados de Mondrian. ¿De qué manera la arquitectura toma los postulados de la pintura en ese momento? Y el movimiento neoplasticista en arquitectura de alguna manera sigue los lineamientos que había dictado la pintura. Es muy interesante cómo de golpe empezamos a incursionar. Fíjense que Clorindo Testa, toda su obra de arquitecto la fue siguiendo con una obra pictórica, yo diría del mismo nivel, a la par. Y él siempre decía que, bueno, lo que estoy pintando, lo que estoy construyendo, y había como todo una secuencia común. Este es el piso, este es el dibujo de piso de la casa que hizo Rietveld para Schroeder en Utrecht. Y es muy interesante el movimiento neoplasticista, cómo empieza a trabajar con las formas, con la geometría y con el color. Hay unos trabajos realmente muy interesantes en el museo. Estas son unas maquetas monocromas de la fachada para poder entender el juego volumétrico, porque el uso del color en la maqueta es un hecho muy delicado, que hay que saber usarlo muy bien y poder interpretarlo. Por eso a veces hacemos maquetas monocromas para poder interpretar esto que decíamos del juego de los volúmenes y el neoplasticismo, cómo trabajaba con todas estas geometrías. En cambio, esta pieza, que es 1 en 50, las otras eran 1 en 100, aquí sí incorporamos el color. Entonces también de alguna forma vamos como aprendiendo, probando monocromo, probando con color. Y es muy interesante porque estas dos maquetas muestran el espacio interior de la casa. El espacio interior que refleja cómo las carpinterías se transforman en mobiliario del lado interior. No había una división entre arquitectura y equipamiento, era un todo uniforme, y esa es otra de las grandes enseñanzas del movimiento neoplasticista holandés. Y nos vamos en la misma época, en el mismo momento, Pierre Charot construye la famosa Maison de Verre. La Maison de Verre, que está en París, dentro de un patio parisino. Vos tenés que pasar esas puertas de madera, entrar a un patio y descubrir esta fachada hecha con estructura metálica y ladrillo de vidrio, enseñanzas que, bueno, después toma el estudio de Solsona en los bancos municipales, porque también entiende que el ladrillo de vidrio, Pierre Charot, lo entendió como un muro, entonces se le podía hacer ventanas. Fíjense, podemos ver el ladrillo de vidrio como muro y las ventanas, que son estas fenêtres longueur de vidrio transparente. Es realmente una obra de una tecnología asombrosa. La Maison de Verre creo que es una de las obras más extraordinarias de la arquitectura moderna, y esta maqueta, que fue realizada por un solo alumno que estaba tan obsesionado con el módulo y no la podía terminar, le dijimos, mira, es tan maravillosa que te damos el tiempo que quieras. Y 2 años después vino y la entregó. Se suceden esas cosas maravillosas en la facultad, cosas que a veces uno
no puede imaginar. Esta es la escalera interior de la Maison de Ver. Nuevamente una pieza de tecnología. Pensemos que Pierre Jarreau era un gran diseñador industrial, entonces diseña la escalera con los perfiles, una pieza para subir y bajar alimentos, la baranda que también es un mobiliario, y la estructura metálica que es la interior, que era la existente, que estaba revestida, ¿no es cierto? Y que él de alguna manera la desnuda y muestra cómo es esta idea en los años 20 de fabricar una casa con vidrio y metal. Y bueno, nos vamos ahora de la Maison de Ver y venimos para acá, estamos en La Plata y tenemos la Casa Curuchet. Esta maqueta ha sido desarrollada por el arquitecto Daniel Ruiz, que fue alumno hace muchos años, ya entrado en años Daniel, y sin embargo quiso hacer la materia, y después fue el curador del museo por muchos años, y es muy importante también esta relación con los equipos docentes, esta relación humana que se va generando, y bueno, la maqueta de Daniel queda como un fiel exponente de la investigación que él produjo también con la materia, con el material, quiero decir, cómo entendió esta idea de generar la línea municipal, el árbol, la rampa y la vivienda, porque el consultorio del doctor Curuchet estaba adelante. Entonces es muy interesante esta pieza, que es escala 1 en 20. Es muy, muy importante, porque una maqueta escala 1 en 20 es muy difícil de realizar, en el sentido de que debe ser un extracto perfecto, debe ser un corte impecable. Y realmente esto, después de lo que veníamos viendo con la rampa de Stirling, con la doble helicoide de Tatlin, y ahora estamos con la rampa de Le Corbusier. Fíjate cómo vamos uniendo, y la escalera de la Bauhaus, vamos uniendo, casi diríamos que estamos todo el tiempo hablando sobre el movimiento. Y la escalera, porque la rampa, siempre el esquema de rampa y escalera, al igual que la Ville Savoye, ¿no es cierto? Le Corbusier siempre trabajó sobre esta idea de rampa y escalera, y todo un trabajo sobre las rampas. Y en ese sentido, ahora, digamos, bueno, justamente esta foto está mostrando desde el interior de la Casa Curuchet, estamos viendo el mural y todas las maquetas de Le Corbusier que están en la pared, que linda, con la circulación de la facultad. Las paredes también ya llevan nombre de los arquitectos, ¿no es cierto? Tantos años, y ojalá sean muchísimos más. Para terminar, la última obra en esta secuencia que se llama Yo abro el museo en casa, es la Casa Jodan de Le Corbusier, una casa posterior a la Casa Curuchet, es una casa hecha en la India a fines de los años 50, pero de alguna manera la Casa Jodan resume absolutamente todos los elementos que fijaron la estampa de Le Corbusier. La estructura de planta libre con las columnas, la fachada que se independiza, ¿no es cierto?, con estas piezas con espesor, los parasoles, la cubierta que toma una independencia, y de alguna manera este corte refleja eso que les estoy contando, ¿no es cierto? Acá se puede ver, también está la rampa interior, o sea, al igual que teníamos la rampa en la Casa Curuchet, tenemos la rampa en la Casa Jodan, pero de una manera diferente, forma parte del interior de la vivienda y va de alguna forma repartiendo todas las funciones a lo largo de la misma. Esta es otra secuencia, en el corte se puede ver perfecto, la grilla estructural, la cubierta, la rampa como un edificio interior. Es muy interesante cómo se pueden desglosar las piezas, sacar las piezas y tenerlas como elementos únicos. Recuerdo una visita a la Universidad de Venecia con un gran profesor que enseñaba justamente Le Corbusier, pero desde el lado del óleo, de la pintura. Y él hacía unas pinturas descomponiendo los elementos. Y eso es muy interesante, cómo se van dando secuencias a lo largo de las investigaciones en las distintas universidades. Esta sería como la imagen que resume esto que les contaba
de la piel con el parasol que va leyendo las distintas caras, que va leyendo de alguna forma el sentido de la adecuación de una arquitectura que fue paradigmática como el movimiento moderno, pero Le Corbusier que entendió cuando se fue a la India este esquema de las sombras, de cómo debe pasar el aire y cómo se debe mover dentro de ese mundo. Bueno, la verdad que ha sido extraordinario esta invitación de la Sociedad Central y realmente yo les agradezco mucho y espero que la pandemia termine y nos podamos ver en la facultad. Hasta luego y muchas gracias. Hola, llegamos al final del ciclo. Final de un ciclo muy interesante e innovador, donde el arquitecto y profesor Jaime Grimberg nos muestra el Museo de Maquetas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Pero no solo abre el museo en casa, como su título lo indica, sino que también nos propone disfrutar y aprender de la arquitectura. Estas maquetas y estos videos nos dan la posibilidad de hacer un viaje, relacionar, reflexionar, recordar obras, recordar cuando aprendimos. Y siempre contagiados por la pasión que Jaime imprime en su trabajo, tanto en el Museo de Maquetas, como en su obra personal, como en el taller de la facultad donde enseña y donde soy adjunta de su cátedra. Nutriéndose de todos los maestros, la historia, la conexión entre ellos, saltando de un tema a otro, de un continente a otro. Todo es materia de enseñanza y aprendizaje, de experiencias personales con maestros, alumnos y otros profesionales. Los invito a ver los 4 videos. Todos tienen una sorpresa, todos son un paseo por la historia, por los espacios protagonistas, por ideas iluminadas. Gracias a la Sociedad Central de Arquitectos y sobre todo gracias a Jaime por regalarnos este ciclo, por ser tan generoso con su conocimiento y por contagiarnos su pasión.